Perspectiva presenta Podcast. ¿De qué se trata? Fuente: humanidades.com. Vamos a abordar un tema que se nombra mucho y que tampoco uno tiene muy claro de qué cosa hablamos cuando hablamos de esto, ¿no? Las clases sociales. ¿Cómo se originaron? Su clasificación. ¿Qué son las clases sociales? Arranquemos por ahí. Se llaman clases sociales a los distintos peldaños en que se puede estratificar la sociedad. Como si fuera una estantería. En este estante está una clase, en este otro estante está otra clase y en este otro estante otra clase, para ponerlo más gráfico. Pueden ser elementos que influyen para que haya distintas clases sociales: el poder adquisitivo o económico, la posición dentro de una burocracia o institución, o la función productiva en el marco de la sociedad. Cada una de las clases sociales suele distinguirse de las demás en base a características específicas que definen su nivel de vida, su rol en la jerarquía de la sociedad, entre otras cosas, lo cual no significa que sean capas aisladas, sino que usualmente se consideran estratos interdependientes que se necesitan orgánicamente. Idealmente, los individuos pueden moverse entre una clase y otra, ascenso o descenso social, que habrás escuchado hablar de eso alguna vez, ya que estas no son estratos cerrados o castas como fueron en la antigüedad. A eso se le llama movilidad de clases y está determinado usualmente por la distribución de las riquezas y las cuotas de poder dentro de la estructura de la sociedad. Así, quienes más riquezas y o poder detentan ocupan el lugar superior de la pirámide social, mientras que las clases más bajas deben vivir con mucho menos. Las clases sociales han acompañado al hombre desde sus sociedades primitivas, aunque no operaran de la misma manera. La idea de clases sociales como la entendemos hoy data del inicio de la sociedad industrial contemporánea. En estas sociedades modernas los individuos nacen insertos ya en una clase social. Naciste en una familia pobre, sos pobre. Después remarás y verás si podés salir y ascender, tener ascenso social, pero eso ya no depende de vos, depende de las oportunidades que te dé el Estado. Cuando vos tenés un gobierno que permite el ascenso social, vos con un esfuerzo podés, y gracias a las políticas que implemente ese gobierno, ascender de clase, es decir, salir de pobre, te da la oportunidad de salir de pobre. Si vos tenés un gobierno que le da los privilegios a los ricos, vos vas a ser pobre eternamente, ¿se entiende? Las clases sociales altas, en líneas generales, poseen ingresos económicos muy por encima del promedio de la sociedad, gozando por ende de un estilo de vida más seguro, cómodo y de mayores oportunidades, dado que sus necesidades básicas de alimentación, sustento, habitación y estudios están más que satisfechas. Es la clase social que a menudo se permite el derroche. Las clases sociales medias, la conocida como clase media, suele ser un conglomerado variado entre las clases altas y pudientes y las pobres o desfavorecidas. En la clase media estarían desde los trabajadores de mejores ingresos, pequeños propietarios asalariados y los sectores que aspiran al ascenso hacia las clases altas y pudientes, a la par que temen la caída hacia los estratos más bajos y empobrecidos. Es decir, que la clase media es la que está fluctuando, con intenciones de ser clase alta, pero sin estar seguro de que lo va a lograr y sin estar seguro de que va a mantener ese nivel siempre, porque va a depender otra vez de las políticas que apliquen los distintos gobiernos. Después están las clases sociales bajas, que requieren la protección del sistema. Los pobres, que mucha gente dice, ¿por qué tenemos que mantener a los pobres? Porque los pobres los genera la política. No nace pobre alguien porque elija nacer pobre. Nadie es pobre por elección. Es pobre porque no le queda otra alternativa que ser pobre y porque tiene menos oportunidades que el resto. Menos oportunidades de estudiar, menos posibilidades de independizarse. Las primeras ocupan el peldaño más bajo de la pirámide social, suelen ser masivas y sus aspiraciones cuestan mucho más esfuerzo. Las clases improductivas son aquellas que no cuentan siquiera con la protección de la sociedad y no forman parte del aparato productivo de ella, cuya supervivencia está amenazada constantemente. Hablamos de Marx y Engels hace un rato y digo, según Marx, la sociedad se compone esencialmente de dos clases sociales. La alta burguesía, los dueños de los medios de producción que sobreviven de la explotación de sus trabajadores,
y el aprovechamiento de una plusvalía, es decir, una cantidad de dinero añadido al costo de producción de los objetos o servicios producidos. Y después el proletariado, los laburantes, que serían los que no tienen otra cosa que ofrecer a la sociedad excepto su capacidad de trabajo, su esfuerzo. Así, son explotados por los burgueses a cambio de un salario que sirve para cubrir sus necesidades, pero no tienen parte alguna en el destino de aquello que produjeron con dicho esfuerzo. Para cerrar la idea, la burguesía es la que tiene la plata y el proletariado es el que trabaja y el que produce lo que la burguesía va a vender luego, comercializar y quedarse con una gran ganancia y tirarle unas monedas de salario al proletariado. Si el proletariado, es decir, si los trabajadores no existieran, la burguesía tampoco podría existir. Entonces vemos que es un sistema tramposo, en donde dice no, este tiene derecho a ganar más porque es el que pone la plata, pero el que genera la riqueza es precisamente el trabajo. Por eso es que cuando hay un paro dicen el país perdió tantos millones de pesos con este paro. Entonces, si los que pararon son los trabajadores, ¿quiénes son los que producen la riqueza? ¿No? La explicación es simple, la produce el trabajador, porque cuando él para se pierde dinero. Así que esto es como para entender un poquito el tema de las clases sociales. Fue una producción de perspectivaum.ar. Música, gentileza Pablo Argento. Fuente, humanidades.com.